Bueno, pues estamos en el incendio forestal de Llutxent, en la zona del impacto del incendio contra la zona de interfaz urbana forestal de Gandía. Aquí afectó a varias urbanizaciones y bueno, pues se puede ver el barranco de Borrell, que fue uno de los ejes que utilizó el fuego para bajar hacia esta zona. Por toda esta parte el fuego pasó, saltando todas estas lomas y estos barrancos que vemos aquí, y acabó impactando contra las viviendas que en la mayor parte de los casos no disponían de ninguna infraestructura defensiva que garantizara una mínima seguridad para el operativo de extinción, y cuyos resultados, como todo el mundo sabe, pues han sido varias decenas de casas quemadas, innumerables daños materiales y también una gran cantidad de daños ambientales. Este incendio ha sido la consecuencia de una serie de años, décadas, sin gestión forestal, abandono del mundo rural, abandono del sector primario, agricultura, ganadería, todos los usos y aprovechamientos tradicionales de los entornos forestales. Y en la medida en la que se ha ido abandonando el territorio, la energía del sol, al final es la leña y la biomasa que se ve aquí ahora lo que queda. Esa energía del sol se ha ido acumulando en forma de leña y el día del incendio se ve liberada de forma súbita. Cuantos más años pasan sin aprovechamiento de esa masa forestal, sin gestión de esa masa forestal, más energía acumulada hay, y el día del incendio eso se traduce en más kilovatios por metro cuadrado, en más energía, en más radiación que se libera a la atmósfera de forma repentina y que provoca este tipo de daños que estamos viendo. Bueno, ahora mismo estamos en el barranc de Borrell, que era uno de los parajes naturales de mayor valor junto con el Surar de Pinet, que se han visto afectados por el incendio de Llutxent. Justo aquí, en la confluencia de estos dos cauces, vemos justo cómo ha habido un corrimiento de tierra que ha provocado que un antiguo bancal, una antigua terraza que estaba justo aquí arriba, haya caído en el lecho, ha provocado aquí una acumulación de rocas, y esa acumulación de rocas ha servido también para que todos los restos, todos los sedimentos que están corriendo ladera abajo por la erosión, que al quedarse desprovista, el suelo queda desprovisto de protección al desaparecer la vegetación, y eso provoca esos movimientos de suelo ladera abajo y cauce abajo. Esa zona que vemos ahí, toda esa ceniza negra y todo ese barro negro que se ve ahí, es restos de suelo que ha ido cayendo desde las laderas hasta concentrarse aquí. Cada centímetro de suelo tarda prácticamente unos 1000 años en formarse. Cada centímetro de suelo que perdemos por la erosión del postincendio lo que está haciendo es retrasar la recuperación de nuestros ecosistemas. De ahí la importancia de asumir tareas de emergencia después del incendio. Nada más se apaga, empezar a trabajar para ayudar a la naturaleza en ese proceso de regeneración, en zonas estratégicas, en puntos concretos y especialmente en aquellas zonas con mayores riesgos erosivos. Las actuaciones posibles van desde restauración hidrológico-forestal con diques de gaviones hasta la posibilidad de meter paja en el suelo para protegerlo haciendo un mulching, una especie de acolchado, que lo que hace es que protege del impacto de las gotas de agua y reduce esos fenómenos erosivos, hasta la utilización de los propios árboles quemados para la construcción de fajinas, que son unas pequeñas barreras contra la erosión, que se hacen de una manera bastante rápida y con elementos naturales que han quedado después del incendio. Pero es muy importante proteger el suelo de la erosión después del incendio porque es uno de los grandes problemas que va a hipotecar la recuperación de las zonas forestales. Uno de los factores determinantes desde el punto de vista de los incendios forestales es la meteorología. El incendio de Llutxent ha sido un incendio que, si bien aún no se ha emitido el informe oficial que explicará todos los detalles de qué pasó, cómo pasó, sí que todo el mundo coincide en que ha sido un incendio meteorológicamente muy complicado. El primer día la columna se elevó varios kilómetros, la columna del propio incendio, generando un pirocumulonimbo, esa borla blanca que se ve muchas veces arriba. El segundo día interactuó con una tormenta. Esa tormenta, el límite norte alcanzaba prácticamente la zona de la Albufera, el límite sur estaba por aquí por la zona de la Safor, y el límite de poniente hacia adentro estaba prácticamente por la zona de Alcira, es decir, era una célula bastante importante. Eso provocó que el incendio fuera muy intenso y muy rápido, y aquí se ve en la vegetación cómo por dentro del barranco y en todo este tipo de zonas el fuego ha pasado verdaderamente rápido. Esa velocidad de propagación hace que los recursos de extinción muchas veces puedan verse desbordados y sobre todo que no se pueda trabajar con seguridad. La interacción entre la tormenta, el día del impacto contra la zona de viviendas y el propio incendio hizo que el escenario fuera muy complejo
y que realmente hubiera momentos en los que si se hubiera metido el operativo a trabajar en este tipo de zonas podría haber sido catastrófico. Aquí vemos cómo las acículas del árbol están carbonizadas, ¿de acuerdo? Y un poco la posición de esas acículas nos está indicando en qué dirección ha propagado el incendio en este punto en concreto. Toda esta zona está llena de diferentes indicadores que sirven a los profesionales de la investigación de causas para poder llevar a cabo sus análisis después del incendio. Al fin y al cabo es como si fuera un análisis forense que explica qué ha pasado en cada zona y que permite entender por qué la vegetación ha quemado como ha quemado. En función del tipo de vegetación, de la pendiente y de la meteorología, se produce un tipo de comportamiento del incendio u otro. Bueno, aquí en este lado podemos ver una vivienda que ha sido afectada por el incendio. En este tipo de situaciones, cuando el fuego alcanza la zona de viviendas, suele ser fundamental los pequeños detalles. El tipo de jardín que tiene esa vivienda, si tiene las ventanas abiertas o cerradas. Hemos visto hace un rato una vivienda que, por ejemplo, una de las estancias estaba perfectamente conservada, no había habido afección a pesar de que la casa había ardido, porque las puertas interiores de la casa estaban abiertas. Al entrar el fuego por alguna de las ventanas o por alguna de las puertas, el fuego, si tiene las puertas abiertas, va pasando de estancia en estancia. Sin embargo, si las puertas interiores están cerradas, se produce una compartimentación de la vivienda y eso puede favorecer a que la destrucción se produzca solamente en una parte de esa vivienda. Aquí podemos ver cómo el fuego ha impactado a través del jardín. En este caso, la vivienda ya ha empezado el desescombro. Se ve cómo se han cortado los pinos que había dentro de la parcela, había un seto de ciprés, había diferentes elementos del propio jardín que han intervenido, digamos, en provocar que la radiación y la llama lleguen hasta la propia vivienda, y a pesar de que tenía dobles ventanas, es decir, tenía ventanas y contraventanas que si se hubieran cerrado seguramente podrían haber ayudado a la conservación o a la mejor conservación de la vivienda, es muy probable que no fueran cerradas y eso ha ayudado a que se produzca una mayor afección. Como podéis ver, la casa ha ardido completamente, estas son las viviendas totalmente destruidas, y en este tipo de casos juega un papel fundamental el entorno inmediato, acumulaciones de pilas de leña pegadas a la fachada, el acristalamiento, el tipo de cristales que tiene esa vivienda, la acumulación de pinocha o de hojarasca en el tejado o en las conducciones de evacuación de aguas, el tipo de tejado, es decir, hay toda una serie de elementos que van a influir en que esa vivienda arda o no arda. Esta vivienda está junto al monte, está pegada a la zona forestal y es una de las primeras líneas de viviendas que ha recibido el impacto del incendio de Llutxent. Bueno, estamos en una de las zonas afectadas, una de las zonas urbanizadas afectadas por el incendio forestal. Este tipo de zonas se denominan técnicamente de interfaz urbano-forestal, es decir, las zonas donde conviven las personas y sus casas con un espacio de vegetación forestal o que puede arder. Y en este caso, este tipo de núcleos de población, cuando tienen solamente un acceso, una entrada y una salida, ese tipo de configuración genera que para el operativo de incendios pueda ser muy peligroso porque tienen que entrar y salir por el mismo sitio por el que hay que evacuar, y además en caso de tener que salir pues solamente tienen una vía de escape que puede generar que su seguridad se vea comprometida. Durante el acceso a esta zona urbana también hemos visto que muchas de las calles que no tienen salida, por ejemplo, no están señalizadas, no hay una serie de infraestructura mínima que permita que el acceso con un vehículo de incendios sea más sencillo, y todo eso acaba condicionando la situación de las operaciones. En esta urbanización se quemaron varias viviendas, aquí convivía la vegetación forestal con las propias casas, y la diferencia entre los mayores o menores daños que han sufrido algunas de las edificaciones ha tenido mucho que ver tanto con la vegetación forestal que tenían alrededor como con la propia configuración de los jardines que tenía cada una de esas viviendas. Esta vivienda de aquí ha sufrido escasos daños, pero los daños se han producido porque la radiación ha afectado al aislante del tejado y ha ido quemando parte de ese aislante hacia adentro del tejado hasta que ha encontrado un punto en el que ha podido colapsar la estructura del tejado y se ha hundido hacia abajo, y eso ha generado abajo dentro de alguna de las estancias daños. Esos pequeños detalles son los que van a marcar la diferencia en este tipo de áreas respecto a que una vivienda pueda sobrevivir o no al paso de un incendio forestal. Bueno, nos encontramos ahora mismo en la zona del Surar de Pinet, una de las zonas junto con el paraje natural del Parpalló-Borrell de mayor valor ambiental afectadas por el incendio forestal de Llutxent. Y podemos observar cómo han pasado unos pocos meses, pero lo que es la vegetación más madura y la vegetación más desarrollada de esta zona
ya ha empezado la regeneración natural y las copas ya empiezan a mostrar brotes de los árboles que se han visto. En este caso estamos viendo un alcornoque, un suro, una surera, que ha sido protegida por el propio corcho, que es una adaptación evolutiva de este tipo de planta al paso del incendio. Los bosques mixtos, los bosques maduros, tienen más mecanismos para resistir el paso del incendio y resultan mucho más resistentes y más resilientes. El problema que tenemos en este momento por la falta de gestión forestal sostenible, por el abandono del mundo rural, es que no le damos tiempo a la naturaleza a dar los pasos adelante necesarios para llegar a estas masas maduras, es decir, las quemamos antes. Si tú una zona la quemas cada 10-15 años, poco a poco la vegetación arbolada va desapareciendo porque se agota, es decir, incluso la vegetación mediterránea, que tiene mucha capacidad de regeneración, agota su capacidad de generar arbolado y acabamos teniendo zonas con mucho matorral. Si ese matorral lo sigues quemando muchas veces, pasas a zonas con espartales y zonas muy degradadas donde ya prácticamente el suelo no existe, y ese suelo que ya no existe hace que esa regeneración sea prácticamente imposible o a muy largo plazo. Todo este proceso está favoreciendo la desertificación, lo cual, unido al cambio climático, debería de ser un problema de primera magnitud, al menos en la Comunidad Valenciana, porque tenemos muchos números para que el cambio climático no nos favorezca. En ese sentido es necesario implementar medidas de gestión forestal sostenible, ya no solamente de prevención, que también en las zonas de interfaz urbano-forestal con viviendas y con gente que hemos visto antes, sino también en las zonas forestales, donde es fundamental que haya una gestión de estos espacios para ayudar a la naturaleza a avanzar hacia arriba, hacia estos bosques más maduros, que nos darán una mayor resistencia ante el problema de los incendios forestales.